Gracias. Primero, dar las gracias por haberme invitado a inaugurar este ciclo de conferencias a favor de la vida en esta iniciativa tan maravillosa que es este museo. Barcelona tiene la suerte, desde hace pocas semanas, de contar con este espacio que era tan necesario para la pedagogía de los más jóvenes y la difusión de lo que significa la verdadera cultura de la vida. Por eso quiero felicitar, y sé que hay muchos aquí, a todos los que han tomado esta iniciativa y animarles a continuar con su labor. Gracias, sobre todo, especialmente a Carlos Palos, que se interesó por el trabajo que hacíamos en Forum Libertas, me llamó, me presentó este proyecto fabuloso y ha tenido la amabilidad de ofrecerme esta posibilidad de venir a hablarles del caso Morín. Creo también que hay que valorar la postura valiente de los organizadores, porque inician este ciclo con un tema robusto, potente. No es un tema fácil, como nos gusta decir a los periodistas, además es de rabiosa actualidad. Y es el juicio de Morín y sus colaboradores, es de largo el más importante sobre el aborto ilegal que ha tenido lugar en la historia de España y de Europa. ¿Y por qué digo que son valientes? Porque nos enfrentamos a un negocio enorme que mueve mucho dinero y cuyos comerciantes, que se dicen médicos, ocupan parcelas de influencias muy importantes en nuestro país. También explicarles que vengo a esta charla en calidad de tres cosas, ¿no? Como informador del caso Morín en el diario Forum Libertas, como portavoz de Cristians en el caso Morín, que ha sido una de las acusaciones populares del juicio, y también como testigo de primera mano del proceso que se ha llevado a cabo hasta hace unas semanas, que acabó en la audiencia provincial. También, evidentemente, estoy aquí como defensor de la vida de la persona desde su concepción hasta su muerte natural. El drama del aborto se puede analizar desde diferentes perspectivas, en términos filosóficos, éticos, religiosos, desde las leyes naturales, pero también sociológicos, psicológicos, económicos, científicos y también en términos legales, que es de lo que obligadamente trataré en la charla, ya que el caso Morín se está juzgando y desde esa perspectiva jurídica es desde la que nos viene llegando la información. También vale la pena hacer una reflexión previa. En términos legales, la ley hoy en día es lo más parecido a la ética en una sociedad, sobre todo una sociedad secularizada como la que estamos viviendo. La ley dicta lo que está bien y lo que está mal. Esa es la gran responsabilidad que tiene la ley en la actualidad, ya que las personas que no profesan un credo es en las leyes donde ven reflejadas unas mínimas normas de conductas sociales. A menudo lo que es legal no es ético, como por ejemplo la infidelidad, que puede ser legal pero no es ético. Y algo que, sin embargo, sí que es ético, pues puede no ser legal, como por ejemplo robar para dar de comer a tu familia que está hambrienta. ¿Y por qué es importante esta distinción que hago? Porque hablaremos de un proceso judicial en el que no es tan importante lo ético, sino lo que es legal. Y no es importante tanto lo que ha sucedido, sino lo que se puede demostrar que ha sucedido. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de enfocar un caso de este tipo. Entonces, primero me voy a centrar en una cronología del caso Morín. No sé hasta qué punto están informados de cómo fue todo este proceso. Luego me centraré en los puntos más importantes que se dieron en el juicio y finalmente me gustaría pues que estableciéramos pues preguntas, respuestas, comentarios, un pequeño debate al respecto. Bien, sobre la cronología del caso Morín, decir que en 2004 saltó la noticia de que un equipo del diario Daily Telegraph investigó posibles delitos de aborto en la clínica Ginemedex de Barcelona. La fama del doctor Morín era tal que incluso un medio de comunicación extranjero estaba al corriente de las supuestas irregularidades que cometía. La realidad es que las europeas venían a abortar a España como antes las españolas, supuestamente, según se decía, iban a abortar al Reino Unido. El flujo había cambiado. La Asociación Alternativa Española primero y E-Cristian después denunciaron tales prácticas, pero el juzgado no las investigó. En Madrid, el Centro Jurídico Tomás Moro también inició acciones legales contra las clínicas de Morín. Y aquí habría que hacer un inciso, lo comentábamos antes con Musén, sobre la incapacidad de la justicia en España para juzgar este tipo de casos. El aborto ilegal en España apenas se ha perseguido, apenas se ha juzgado. De hecho, este es prácticamente el primer juicio que se somete a las leyes. 2 años después, en el 2006, la televisión pública danesa denunció prácticas abortistas ilegales en la misma clínica de la capital catalana. Desde entonces, el currículum de Morín no había hecho más que aumentar
y las supuestas irregularidades pues se iban comentando. La televisión danesa emitió un reportaje en el que Morin aparentemente no ponía impedimentos para practicar un aborto ilegal. Mediante cámara oculta, el reportero, acompañado de otra reportera embarazada de 7 meses, consiguió que el director y el principal propietario de la clínica le asegurase que no había ninguna dificultad para que abortara. El único inconveniente salvable era la edad del feto, que era 7-mesino. Pero en el vídeo, Morin insistía en que el hecho simplemente influía en el precio. El reportaje muestra cómo Morin induce con razones falsas a que la mujer cumplimente y firme un texto en el que se formula que padece una grave enfermedad mental, algo que es del todo falso. La periodista dice que van a sacar el dinero, porque evidentemente se lo piden en mano, se trata de dinero negro, y se van. Poco después los periodistas vuelven a entrar, hacen acto de presencia y esta vez en ejercicio de su profesión informan que vienen representando a la televisión pública de Dinamarca. Aparece Morin, sorprendido, desconcertado, e intenta argumentar ante el periodista que no le había entendido bien antes. Cuando están los tres juntos, y aunque el reportaje está grabado, él lo niega rotundamente. Morin afirma entonces su famosa frase, finalmente: usted tiene su moral y yo la mía. Pues esas manifestaciones del periodista tensan bastante las circunstancias y Morin pues acaba por expulsarles del centro. En el mes de octubre de ese mismo año, 2006, el grupo abortista de Morin acumulaba escándalos con total impunidad. Ginemedex, Barnamedic, Clínicas MC, Grupo CMB, la Fundación Morin, que traía, Carlos Morin es de origen peruano, traía peruanas a abortar aquí en España. Todos ellos son nombres de una red empresarial en torno a Morin cuyo negocio era el aborto. En ese momento la Asociación Cristiana hace un llamamiento, visto que las denuncias no han surgido efecto, hace un llamamiento y bueno, pide que cualquiera que pueda aportar pruebas para denunciar a Morin, pues que les llame. Y aparece la gran figura de un testimonio, que a la postre sería un testimonio protegido, que trabajó con Morin y que bueno, afirma las irregularidades, las ilegalidades que allí se cometían. Cristians pues plantea una querella, en este caso no una denuncia. La diferencia entre la denuncia y la querella es que tú, cuando le dices a un juzgado denuncio esto, investigue usted, pues simplemente lo denuncias. Una querella, tú aportas pruebas, tú has investigado previamente y aportas pruebas. Es más difícil que una querella prospere a pesar de que aportas las pruebas. Y sin embargo, pues el juzgado número 33 de Barcelona, a través de su magistrada, investigó todo esto en secreto, porque la testimonio era protegida, era secreto. Pues en secreto se hacen escuchas a Morin y a sus colaboradores, la Guardia Civil empieza a investigar, etcétera. Y el 2007 salta la noticia de que Carlos Morin y otras 3 personas son detenidas y la Guardia Civil registra las clínicas. 4 días después se difunde otra noticia. Las famosas trituradoras, si no conocen de qué se trata, en breve lo abordaremos, de las clínicas de Morin, parece ser que han desaparecido. Esto sucedió a través de una filtración de un guardia civil. Bueno, las trituradoras era una maquinaria, supuesta maquinaria, todavía no se ha demostrado en el juicio, que Morin utilizaba para deshacerse de los fetos que pues claro, como sobrepasaban las semanas de legalidad para ser abortados, pues tenía que deshacerse a través del desagüe. Entonces, previamente los pasaba por esas trituradoras para que cupieran en las tuberías. Bien, en marzo de 2008 saltó otra sorpresa. Morin tenía SIDA desde 1998. A pesar de ello, el cirujano, algo que no puede hacer, continuaba con su actividad normal en las intervenciones dentro del quirófano, en los abortos. También fueron noticias los supuestos delitos monetarios y en diciembre de 2008 se abre una causa judicial contra Morin, también por presumible blanqueo de dinero. Morin, hay que resaltar su alto nivel de vida. Tenía una casaza en Sant Cugat, 2 Maserati, etc. Además es que no tenía ningún problema en exhibir su músculo económico. Bien, Cristians también toma la iniciativa entonces de pedir que, además de falsedad documental y además de abortos ilegales, se les procese a Morin y a su equipo
por asociación ilegal, asociación para delinquir, perdón. Entonces tenemos que pensar que no es solamente un juicio por abortos ilegales, sino también por estas otras ilegalidades. También se están juzgando. Todavía no tenemos sentencia, ahora hablaremos de eso. Bien, en Madrid, finalmente, la denuncia del Centro Jurídico Tomás Moro se desestima. El juez dice que, como ha cambiado la ley, recordemos que en 2010 el PSOE cambia la ley, hace una ley más permisiva, cambia de una ley de supuestos a una ley de plazos. Hasta la semana 14 el aborto es absolutamente legal. Entonces, todos los abortos que Morín cometió de menos de 14 semanas pasan a ser legales. Por lo tanto, no se tienen que juzgar. Así que Morín se libra en Madrid porque, al parecer, el juez considera que todos esos abortos están por debajo de las 14 semanas y ahí acaba la cosa. El juez utilizará el término que Morín solamente merece un reproche administrativo. Esas serán sus palabras. En Barcelona sí, tira adelante el juicio. El 14 de septiembre de 2012 se inicia el juicio, 6 años después de todas las denuncias, etcétera. Mucho tiempo, 6 años. Y claro, eso hace que Morín sea juzgado con una ley más favorable para él. De los 170 presuntos abortos ilegales, se le ha acabado juzgando por 115. Las dimensiones de la causa, para que entiendan por qué es un macrojuicio, son enormes. 115 supuestos abortos ilegales, penas entre 50 años y 345 años de cárcel, que se pedían para morir, ahora evidentemente se han bajado. El número de encausados, que era 12, Morín, su esposa y ginecólogos, psiquiatras, etcétera. Y bueno, todos estos datos hacen que se pueda considerar una causa general contra el aborto en España. También es un juicio que ha durado 32 días, ha sido amplio y ha contado con 117 testigos. Más de 100 eran chicas que habían abortado con Morín. Bien, dejamos la cronología y entramos a los puntos clave del juicio. Lo que el día a día de esos 32 días pues marcaron inflexiones dentro del panorama legal de este juicio. Primero, el primer día, la anulación del vídeo con cámara oculta como prueba. Hablábamos antes del vídeo de la televisión danesa y la defensa pues pidió la anulación del vídeo por contradecir los principios básicos de privacidad a la persona defendidos por la Constitución española. Antes decíamos que es importante diferenciar entre lo que se hace y lo que se puede demostrar que se hace. Y además estamos en un contexto legal en el que hay unas normas que se tienen que llevar a cabo. Si ese vídeo está tomado sin la aprobación de la persona, se está vulnerando su privacidad. Entonces, se planteó así, la ley está hecha así, para lo bueno, para lo malo, y en este caso, para los defensores de la vida, fue para lo malo, porque era muy determinante, evidentemente, ese vídeo. La Fiscalía pidió, hay que destacar que la fiscal ha hecho un trabajo increíble, fabuloso, ha sido muy profesional. Y bueno, las acusaciones populares, la verdad que prácticamente dejaban en ella la acusación porque ha hecho un trabajo soberbio, ya hablaremos de ello. La Fiscalía entonces pide que como mínimo se deje declarar a los periodistas, si no se puede proyectar el documento, como mínimo que se les pueda escuchar. Los magistrados decidieron no acceder a la petición de la acusación ni aceptar el vídeo como prueba. La defensa fue más allá, la defensa de Morín y sus colaboradores, y pidió la nulidad total del juicio, por considerar que estaba viciado y podrido desde el inicio al arrancar de medios de prueba ilícitos. Bueno, ahí quedó la cosa, y en el segundo día, la segunda sesión, se inicia con una sorpresa, y es que Morín y su esposa se acogen a su derecho de no responder a la fiscal ni a las acusaciones particulares. Se monta un teatro, porque de ese modo consiguieron construir su relato a partir solamente de las preguntas de los abogados defensores y no tuvieron que enfrentarse a las preguntas incómodas que le iba a plantear la Fiscalía, evidentemente. Avanza el juicio y llega el día en el que se habla de las trituradoras. Trituradoras que supuestamente servían para deshacerse a través del desagüe de los fetos abortados ilegalmente. En la segunda sesión del juicio a Carlos Morín se abordó este tema. No se habían encontrado en sus clínicas, pero sí se encontró las facturas de las mismas y la infraestructura donde estaban colocadas.
Morín sorprendió a todos al afirmar que las trituradoras las adquirió tras aprender en Estados Unidos una técnica a través de la cual se practicaba con pollos, para mejorar en el uso de unas ópticas que necesitaban de especial destreza. Al parecer, siempre según el testimonio de Morín, tras realizarse esas pruebas, las trituradoras servían para deshacerse de los pollos. Esto no es juicio. La esposa de Morín, al ser interrogada sobre estas trituradoras, respondió que la clínica TCB, en la que ella trabajaba, ya contaba con una trituradora cuando se alquiló el local en la que se ubicaba. Una trituradora como las que yo he tenido en mi cocina, de ese estilo, afirmó, pero que supuestamente se sacó al hacer las reformas del local. Eso explicaría el hueco que encontró la Guardia Civil en el registro de la clínica bajo una pica que se situaba discretamente en el interior de un armario. Sobre el hueco de la trituradora de la clínica Cinemedex, la esposa de Morín recordó que la compra de unas trituradoras de Guipúzcoa por ella misma, hablando de las facturas, respondía a un convenio de colaboración entre el doctor Morín y la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, según la cual se requerían unas trituradoras para, al acabar las prácticas de los cursos, deshacerse de pollos y cerdos que supuestamente se utilizaban en las mismas. Bueno, el equipo de abogados de Morín propuso, desde mi punto de vista, una hipótesis absurda, y esto tendrá que definirlo el juez, ahora que salga la sentencia, y que además es contraproducente para el propio Morín. ¿Por qué? Por un lado, contraproducente porque admiten la potencialidad y la capacidad de esas máquinas para triturar restos humanos. Por otro lado, absurda, porque parece evidente que unas trituradoras que están en una clínica de humanos, donde se manipulan restos humanos, no están puestas para triturar animales como pollos o cerdos. El informe de los peritos, además, sobre este tema, demostró que en las cañerías había restos de ADN humano. Se analizó, pero no fue una prueba irrefutable. ¿Por qué? Porque no se pudo determinar el ADN a quién pertenecían. Y claro, había que descartar que pertenecieran a las personas que trabajaban allí. Entonces, no ha sido una prueba concluyente. Una lástima porque es evidente que el hecho de que aparezca restos de ADN en las cañerías, pues podemos imaginar a quién pertenecían. Bueno, otro paso más adelante fue el testimonio del testigo protegido. Antes hablábamos de ese testimonio que dio un giro al proceso y a través del cual se aceptó la querella. Bueno, pues llegó el día en que este testimonio protegido iba a hablar. Había una gran expectación en la prensa, todos estábamos realmente animados porque iba a ser pues, un día importante para el juicio. El testimonio del testigo protegido había levantado gran expectación y bueno, finalmente fue decepcionante y muy sorprendente. La testigo manifestó reiteradamente no acordarse de las declaraciones que ella misma realizó en la instrucción del caso y mostró una gran memoria selectiva en cuestiones capitales del caso, aunque recordaba cuestiones administrativas que no aportaban elementos. El testimonio, que trabajó durante 18 años en la clínica Cinemedex del doctor Morín, había aportado documentación, etc. Y negó recordar los aspectos más incriminatorios para los encausados. Por ejemplo, la testigo afirmó que las mujeres siempre eran visitadas por el psiquiatra para determinar que sí se cumplía el supuesto de riesgo para la madre, cuando había dicho lo contrario 6 años atrás. Negó que se realizaran dictámenes en blanco y sostuvo que el historial clínico contenía todos los informes necesarios, cuando había dicho lo contrario. Se contradició en todo momento con lo que había dicho 6 años atrás. Ella alegó que fueron afirmaciones realizadas hace 5 años, 6 años, y que no las recordaba con seguridad. Además, hizo referencia a la depresión que arrastraba desde aquella época, lo cual la obligaba a medicarse desde entonces. Bueno, fue bastante sorprendente, fue bastante sorprendente aquello. Y sospechoso hasta cierto punto a los que estábamos asistiendo en la sala. Bueno, un paso adelante positivo después de que la testimonio hiciera estas declaraciones fue que el juez decidió que las mujeres que habían abortado con Morín no podrían ser imputadas, porque ahora pues tocaba el turno de las mujeres que habían abortado con Morín, se presentaban como testimonio, pero podían ser imputadas por lo que dijeran. Y era una circunstancia paradójica, porque las mujeres que iban a hablar contra Morín sí reconocían ser conscientes de que estaban practicando un aborto ilegal, pues podía ser negativo contra ellas y abrírseles una causa. Por eso el juez estuvo bien
y las eximió del riesgo para ellas, porque si no iban a testificar con miedo y era negativo para el caso que nos llevaba en cuestión. Bien, las mujeres declararon y fue positivo. Los testimonios de las mujeres que abortaron en las clínicas de Morín fueron por lo general buenas. En lo sustancial se ratificaron en un 80% en lo que testificaron en su día ante la Guardia Civil, porque aquí cabe tener en cuenta que una cosa es lo que dices ante la Guardia Civil y otra cosa es lo que dices ante el juez. Y lo que vale es lo que dices ante el juez, no lo que dijiste ante la Guardia Civil. Entonces era tremendamente importante que en aquella sala se reconociera y se dijera lo que había estado pasando. Entonces fue muy positivo esto. Hubo algunas discrepancias lógicas por el tiempo transcurrido, pero en la sala quedó bastante claro que las mujeres iban a abortar, pagaban antes los abortos, en la mayoría de los casos en efectivo, las ponían a dilatar con pastillas dilatadoras al momento, muy pocas hacían la entrevista con el psiquiatra y tampoco realizaban el test psicológico para determinar si existía riesgo. Además, en los casos que testificaron visitarse con el psiquiatra, quedó claro que suponía un mero trámite, ya que la mayoría reconocieron que no se enfrentaban con posibles daños psicológicos derivados del embarazo. O sea, preguntas directas de, ¿pero usted tenía un problema psicológico? No, oiga, mire, yo es que tenía 16 años, yo es que tenía este problema económico y quería abortar. Me dijeron que esta era la mejor salida y fue la que elegí. Así habría quedado probado que se falsificaron firmas, tanto de pacientes como de médicos, radiografías, test y en especial el test psicológico de Goldberg, que es el que garantiza que las mujeres que quieran abortar se encuentran en plenas facultades. Y bueno, para acabar sobre este tema, hablar del extraordinario alegato final de la fiscal. La fiscal que llevaba el caso Morín protagonizó como colofón de su ejemplar trabajo un extraordinario discurso final. A lo largo de 4 horas desgranó los hechos que demuestran, a su juicio, que Morín y los demás inculpados cometieron un elevado número de abortos ilegales. Tuvo que reducirlos a 89 porque, claro, las pruebas del momento, las chicas, según como hablaron, pues no todos podían quedar demostrados. También demostró que había falsedad documental y asociación para delinquir. Por ello redujo la petición de pena a 273 años para el doctor Morín y 177 para su esposa, en concepto de autora de los mismos hechos. También mantuvo la acusación a los ginecólogos y anestesistas colaboradores de Morín, ya que según el alegato, los trabajadores acusados de las clínicas eran totalmente conscientes de que ejercían un trabajo ilegal, como queda probado en múltiples conversaciones telefónicas. Sobre esto, pues comentar, por ejemplo, que en las conversaciones de la Guardia Civil decían: oye, te envío a la clínica una chica de 20 años, y en realidad era de 20 semanas de embarazo. Era una forma de hablar sistemática que tenían entre ellos. Bien, ahora ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos en que el juicio acabó y estamos esperando la sentencia. Según fuentes de los tribunales, la sentencia podría producirse a partir del 15 de enero, que era antes de ayer. Por lo tanto, cuando me invitaron a dar esta charla, pensé que quizás podríamos hacerla sabiendo el resultado del juicio, pero no ha sido así. Suponemos que la semana que viene o la otra se va a saber algo. Pero hay que tener en cuenta la dificultad para el juez de analizar todos estos detalles caso por caso, porque caso por caso de estas 117 chicas tiene que analizar si realmente se produjo aborto ilegal, si hay pruebas suficientes para encausarlo. El resultado ahora es incierto, pero esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre Morín y sus colaboradores. Si no fuera así, una vez más la justicia española está demostrando su incapacidad para juzgar las prácticas de aborto ilegal en nuestro país, como ha sucedido hasta ahora. Para ir acabando, ¿qué representa el caso Morín? Este caso pone de relieve que hay un silencio impuesto sobre la realidad del aborto en España, un silencio que llega a la censura y que no tiene ninguna razón científica ni sanitaria. El caso Morín debe servir para poner en evidencia que el aborto entraña un daño grave para la mujer, un daño del que se aprovechan las clínicas privadas. Es por eso que el negocio del aborto, que además es de alta rentabilidad, como se puede observar en el caso Morín y en el tren de vida que llevaba, no debe ser privado. Debe haber una legislación que proteja efectivamente la vida del no nacido. No puede ser que la vida del feto sea una cosa y el estatus jurídico del que gozan las clínicas sea intocable. Cabe recordar
que nuestro contexto social se basa en un principio que rige que nada de la sanidad pública debe de ser un negocio como primera instancia. Entonces, ¿por qué la única excepción la constituyen las clínicas abortistas? Un negocio que desde la ley ha ido se financia con dinero público. El aborto ha sido y es un gran negocio financiado con recursos públicos y la única actividad que la Seguridad Social admite que puede ser desarrollada en las clínicas privadas en lugar de las públicas es una excepción rotunda. No hay ningún otro caso. Es solamente el aborto. Las clínicas del Dr. Morín se movían con la más absoluta impunidad sanitaria y fiscal, ya que la anterior normativa en España y la actual ley no tienen ningún reglamento que las desarrolle. No abordan el estatus jurídico de las clínicas, más allá de que Sanidad pueda hacer alguna inspección, como en el caso Morín quedó palpable que les avisaban, que iban a hacer una inspección, etc. Están en connivencia todos. Si Morín puede ser juzgado ahora es como consecuencia de 4 factores. La investigación primera del diario inglés, el vídeo con cámara oculta del Daily Telegraph, la querella de Christians y sobre todo la providencia que hizo aparecer un testigo protegido. Eso fue básico, que a la postre no ha resultado definitivo en el juicio, pero como mínimo sirvió de empuje a la causa. Sin estos 4 elementos no hubiera habido nunca caso Morín, ni hubiera habido nunca en España ninguna posibilidad de que prosperara ninguna denuncia por aborto ilegal. El caso Morín tiene todos los ingredientes para escribir una película de ficción, absolutamente todos. Y es gracias a eso que ha sido un caso tan seguido y con tanta repercusión mediática. Antes, cuando dije las numerosas perspectivas desde las que se puede hablar del aborto, me dejé una deliberadamente, para citarla ahora. Me dejé citar el sentido común, porque el aborto, sobre todo, se debe hablar desde el sentido común. Y acabaré, si me lo permitís, con una reflexión personal. No existe una cultura de la vida, pero sí hay una cultura de la muerte. Porque vida es vida, no necesita cultura de nada para ser. Queramos nosotros o no, ya es. Ya hay algo superior a nosotros que lo rige. Pero la cultura de la muerte sí que requiere de una infraestructura argumentativa y filosófica para existir, porque requiere de la intervención del hombre para poder ser. El aborto es un abominable invento del hombre que tiene que estar predestinado a su desaparición, porque la vida, hasta cuando hay un terremoto que todo la arrasa, vuelve a resurgir de debajo de las piedras. Del mismo modo, la vida estará siempre por encima de los intereses económicos, las ideologías relativistas de moda y las políticas contrarias a la propia naturaleza del hombre, que no es otra cosa que su propio nacimiento. Muchas gracias.